Me voy a quitar el nasobuco para saludarlos desde todas las plataformas digitales de Radio Rebelde. Este es el podcast de Cuba y de los cubanos. Y yo no sé ustedes, pero hay días en los que yo amanezco y me siento como una campeona. Y creo que hoy es un día en el que obviamente me he sentido como una campeona desde que me levanté, porque desde que sabía que iba a entrevistar a este hombre que está aquí a mi lado, pues cómo me voy a sentir de una manera diferente si voy a estar al lado de un campeón y nada más y nada menos que de un campeón olímpico. Él es Luis Alberto Horta. Muy buenas tardes para ti, buenos días o buenas noches, en dependencia del lugar desde donde nos estén mirando o escuchando. Bienvenido al podcast de Radio Rebelde, Horta. Bueno, muy buenas tardes para todos los que estén oyendo o viendo esta entrevista. Mi nombre es Luis Alberto Horta Sánchez, natural de La Habana, vivo en el municipio de Arroyo, en La Guinera, como muchos ya bien conocen. Vamos a comenzar desde el principio, porque vamos a dejar lo mejor para el final, que fue precisamente la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Primero, ¿cuándo llega Horta a la lucha? ¿Fue este el primer deporte que cautivó a Horta? O dime siquiera si fue el deporte lo que precisamente te cautivó en unos inicios. Bueno, no fue el primer deporte que yo practiqué, porque como todo cubano jugué pelota. Y el primer deporte que practiqué fue natación en el Palacio de los Pioneros. Pero no sabía nadar y me asusté mucho y me cambié de deporte porque era muy intranquilo en el aula y los entrenadores me captaron ahí y ahí fueron mis inicios de la lucha greco-romana, que siempre sí empecé en lucha greco en el Palacio de los Pioneros, después en el Ciro Fría, que es el centro deportivo de Arroyo Naranjo, y ahí sí ya hasta la actualidad es el único deporte que he practicado. Y cuéntanos de esa etapa escolar, ya cuando decidiste que era la lucha grecorromana, lo que realmente llamaba tu atención y en lo que te ibas a enfocar. Cuéntanos cómo fue ese proceso escolar, cómo fue tu preparación, los profesores, qué tomaste de ellos, qué enseñanza tomaste de ellos. Bueno, empecé, como bien le dije, en tercer grado. Fue un proceso un poco difícil porque no era como todos los niños que podían jugar. Tenía que a las 4:30 terminar la escuela y seguir para el entrenamiento. Y fue un poco difícil, pero nada, con disciplina fui pasando los años y aprendiendo todos los días, cada día más de lo que me enseñaban mis entrenadores, y me iba gustando cada vez más y así seguí practicándolo hasta ahora. Nos decías que no eras un niño normal por el hecho de que no podías jugar igual que los otros niños, o sea, no podías dedicarle tanto tiempo al juego, al entretenimiento como otros niños, precisamente porque el deporte necesitaba un mayor esfuerzo. Imagino que en la juventud fue igual, aunque todavía eres joven, no has pasado todavía la etapa, pero en esa etapa de adolescencia donde quieres salir a pasear, donde quieres ir a una discoteca, donde sí, el tiempo es para dedicárselo a una novia quizás, y entonces tú tenías que esforzarte el doble si querías salir. Cuéntame cómo fue. Es que hasta hoy en la actualidad es difícil porque no puedo, en momentos de competencia no puedo salir, no puedo pasar malas noches, no debo, porque de poder, uno como es mayor de edad puede hacer lo que quiera, pero no debo para poder estar en óptima forma en la competencia, y entonces tienes que limitarte a hacer muchas cosas en la calle. Cuando estuve en la adolescencia no debía jugar fútbol para no lastimarme, y no podía hacer muchas cosas que hubiese hecho un niño normal en su adolescencia, y empezando tuve 4 años jugado, nada más salía los fines de semana y me gustaba estar mucho con mi mamá y mis hermanas en la casa. No jugaba porque era bien intranquilo, como te digo, y bien travieso cuando la primaria. Ya en la adolescencia fui madurando un poco más, pero era muy difícil. Eso mismo te iba a preguntar, si eras un niño disciplinado y cumplías estrictamente lo que te mandaban, o si había que educarte y apretarte un poco ahí el horario. Tus padres, ¿cómo influyeron tus padres en tu carrera deportiva? Mis padres no tanto, mi madre como tal fue la que me inculcó todo lo que sea hasta hoy en día.
la que me educó. Con los horarios de entrenamiento no tenía problema, porque para eso sí era bien disciplinado, pero en el barrio era complicado. Le di mucho dolor de cabeza a mi mamá cuando chiquito y bueno, ella supo cómo llevarme y gracias a Dios hoy estoy donde estoy. Y así llegamos al 2018 y Luis Alberto Horta gana su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, ¿no? En Barranquilla. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia? La primera medalla de oro para Horta, vaya, la gloria en su carrera deportiva. Bueno, fue mi primer juego centroamericano que iba. Tenía muchas expectativas, habían también mucho compromiso con el equipo y salimos a luchar, salió el resultado y muy contento porque era mi primera medalla internacional y bueno, fue en unos Juegos Centroamericanos y fue la medalla de oro en la final contra el mexicano, si no me equivoco. Sí, sin embargo, me contabas antes de esta entrevista que no fue tu primera competencia internacional. No fue. Mi primera competencia internacional fue en el 2017, en un Mundial Sub-23 en Polonia, en la cual perdí en octavos de final, en la primera pelea con un iraní, el cual perdió después con el que fue campeón Sub-23 y no pude avanzar más y esa fue mi primera competencia internacional, que cual aprendí mucho porque me di cuenta que estaba parejo con todos ellos, que el nivel era el mismo, porque lo que se definía en las peleas eran por pequeños errores y bueno, en esa me tocó perder. Horta, cuéntame cómo es el proceso de selección de un equipo o de un deportista para conformar el equipo Cuba en un deporte determinado, en tu caso la lucha grecorromana. ¿Cómo es? ¿A qué te tienes que enfrentar? ¿Qué pruebas te hacen? ¿Cuál es el examen que tienes que vencer? Me imagino que sea contra otros compañeros tuyos que están ahí dando las clases y los entrenamientos contigo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es todo ese proceso? Bueno, la preselección nacional se hace anual. Hasta que empezó la COVID se hace anual. Todos los años hacen un campeonato nacional, que el campeón es el primer hombre de la división, el que gane esa competencia es el primer hombre de la división y entonces ahí, según los entrenamientos y los topes de control que se dan, sacan al que vaya a representar el país para que sea el que mejor condiciones esté en ese momento y bueno, el que haya ganado la mayor cantidad de competencias entre nosotros, que somos como 5 en la división, y entonces tratan de que entre los 5 el que mejor le esté sea el que represente al país a la competencia que se va a ir. ¿Cuán difícil es llevar el deporte y la docencia a la par? Es difícil porque cuando yo estaba en la EIDE entrenaba 3 sesiones, entrenaba por la mañana, hacíamos mañanita, entrenaba por la mañana, después tenía docencia por la tarde y después de la docencia teníamos entrenamiento. Y es muy difícil porque cuando tú llegas a la docencia, de haberte levantado a las 4:30, 5 de la mañana, llegas con sueño y ahí tienes que prestar la atención. Y por eso que es muy difícil a veces no quedarse dormido en un horario de clase. Así mismo es, yo me imagino. Bueno, pero ya a estas alturas, después que has obtenido todo esto que tenemos aquí, ya sientes que valió la pena todo ese esfuerzo y todavía te falta porque apenas Horta tiene 27 años. O sea, eres muy joven todavía y puedes planificarte retos futuros, pero sientes que valió la pena todo ese esfuerzo en etapa de estudiante. Bueno, desde que yo integré la preselección nacional sentí que valió el esfuerzo porque logré uno de los objetivos que era estar en el equipo nacional y después que uno llega ahí se va trazando metas y irla logrando es una alegría tremenda, ya que todo lo que has hecho no ha sido en vano, porque en cualquier competencia que uno represente van rivales que van preparados igual que tú y van con el mismo objetivo y son 3 medallas. Bueno, en la lucha son 4 porque dan 2 bronces, pero de 15, 16 participantes, suponiendo como la de los Juegos Olímpicos, es muy difícil estar entre los 4 primeros, pero ya con haber participado es un orgullo y sabes que todo el tiempo que le has dedicado, los horarios sueños que te has quitado, de jugar, de compartir a veces con las amistades,
ha valido la pena. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Pero cuéntanos ahora un poco más íntimamente qué fue lo que sentiste en ese momento. Bueno, lo difícil fue los entrenamientos, porque después de haber clasificado en Canadá, en Ottawa, entran los primeros casos a Cuba de la COVID y entonces paran todos los entrenamientos. Fueron unos primeros 5 meses muy complicados porque el entrenador mandaba los entrenamientos por WhatsApp y no tenemos las condiciones como las tuvieron en otros países, gente del primer mundo. Y entonces teníamos que hacer lo que se podía hacer, no sé, correr, hacer unas planchas. Y no es el entrenamiento que lleva un atleta de alto rendimiento y menos preparándose para una competencia. Pero bueno, ya después se le fue cogiendo el ritmo y había que adaptarse a esa situación hasta que el país pudo concentrarnos en una base de entrenamiento en Camagüey, que fueron de 2 meses, fueron 2 meses muy buenos y bien aprovechados. Después vinimos para La Habana, entrenamos aquí y no pudimos participar en 2 eventos por el problema de la COVID. Salieron algunos atletas de nosotros con COVID. Se volvió a parar el entrenamiento, pero bueno, ya yo lo continué más específico en la casa y hacía mis entrenamientos individuales. Y ya después sí nos concentraron en Santi Espíritu, donde hicimos una base de entrenamiento como de 71 días, 72 días, en el cual cuando regresamos a La Habana salimos para Bulgaria a entrenar y ahí entrenamos como 2 meses casi, o 50 días más o menos, no sé bien la cuenta, y fueron lo que hizo el culmino de la preparación. Y bueno, darle las gracias a mis entrenadores y al entrenador principal, que era el que llevaba el entrenamiento en específico, que hizo un buen trabajo y que hizo un gran entrenamiento y que pudimos llegar todos en óptima forma a los Juegos Olímpicos, aunque todos no pudieron ganar porque, como te dije, se preparan igual y fue una competencia difícil. Bueno, es una competencia difícil cada vez que se hace y se cumplieron los objetivos y bueno, yo cumplí con mis objetivos personalmente y muy contento con esa medalla de oro en Tokio. Yo cuando la gané se lo dije al presidente del Lindel y bueno, al presidente del país que me llamó en ese momento terminando la pelea cuando iba camino a la zona de calentamiento. Él hizo una llamada y se lo dije también que la primera medalla de oro se la había quitado a Mijail, ya que él no pudo ser el primero, pero bueno, que sí esperaran que iba a ser la 4ª medalla de oro olímpica de él en esos Juegos Olímpicos. Claro que sí. Y ya que tocaste el tema del mensaje que recibiste del presidente, cuéntanos esa primera impresión, ese primer impacto, el presidente de tu país que tuvo la gentileza, la modestia además de llamarte en el momento en que triunfaste para felicitarte a ti y a tu compañero Mijaín después, un rato más tarde. Bueno, fue una experiencia muy bonita, ya que no me lo esperaba tampoco, que él estuviera despierto a esas horas viendo la pelea. Me imagino que a él también le haya sido una noticia muy feliz ya por la situación que vive el país con la pandemia y lo difícil que se ha hecho el transcurso para los entrenamientos de todos los atletas de Cuba. Y bueno, que llegara la primera medalla de oro de Cuba, creo que él también la disfrutó como yo. Después incluso te invitó a un recorrido por tu zona natural, por la Huinera. Sí. Y recorriste con él este lugar. ¿Y cómo fue ese recorrido? La gente estaba, tus propios vecinos estaban ahí. Ahí fue más tranquilo, ya que estaba nervioso. Sí, estaba en mi zona de confort, como aquel que se dice. Estaba en mi barrio, estaban mis vecinos, todos. Él me invitó a que lo acompañara a darle un recorrido por el barrio, me puso la medalla, saludó a mi mamá, a mi esposa, a mi niña, a mi hermana y bueno, a todos los vecinos que estaban ahí y lo acompañé a darle un recorrido en el barrio hasta que él se tuvo que marchar. Entonces ahora sí vamos a hablar de tu esposa y de tu hija. Eres padre
fuiste padre recientemente, Sí. incluso en el momento de la competencia, apenas 2 meses tenía la bebé, 2 es una meses. niña. Sí. Cuéntanos también de cómo ha sido esa experiencia que estás iniciando ahora como padre. Bueno, pero fue muy bonito ya que tuve el placer de cuando ella nació estar aquí en Cuba. Me fui al otro día, pero la vi nacer. Estuve ese día en el hospital con un permiso que me dieron, pude ir a verla, me dejaron subir a verla, estuve con ella un rato y con la niña y, y me fui muy contento ya que había visto nacer la mía, que era lo primero que quería. Después vinimos de nuevo a Cuba y le pedí al presidente del Linder que por favor, si ya me había traído aquí a Cuba, que me dejara ver a mi hija, aunque sea unas horas, para poder... Y se hizo otro esfuerzo y me trajeron aquí a la casa porque nos tenían concentrado todo para no coger ningún contagio de coronavirus. Y entonces ellos me trajeron aquí a la casa, pude ver a mi hija y ya después sí salimos para la base de entrenamiento. Y de ahí fuimos para Japón y fue una fuerza extra mi niña y el apoyo que me da la mamá, ya que yo no estoy con ella todo el día y ella se queda aquí sola y me da fuerza y eso me dio mucha fuerza allá en Japón para poder alcanzar esa medalla. Yo creo que sí, yo creo que eso fue un motor impulsor importantísimo Sí. para tú lograr esa medalla, porque realmente, bueno, yo todavía no tengo el placer de ser madre, pero sí lo sé por mi mamá y por otras madres y otros padres dedicados que son muy importantes los hijos, y estoy segura que llevarás esta profesión, que es para toda la vida, Así mismo. en paralelo con la del deporte, porque ninguna tiene por qué entorpecer a la otra, porque ya me estás contando de que tu familia te apoya en esta carrera. Sí, es la suerte de que desde chiquito mi mamá me apoyó mucho. En lo que yo hacía, ella me apoyaba, aunque no sabía nada de lucha, ahora sabe un poquito. Mi hermana me apoyó mucho también, porque cuando yo tenía que ir a los lugares, ella iba conmigo, me acompañaba, me cuidaba las cosas. Y es más chiquita que yo, pero bueno, ella me apoyaba bastante y ahora mi esposa me apoya mucho, ella habla conmigo y bueno, yo hablo con ella cuando tengo problemas en el entrenamiento, que no me salen las cosas o cuando tengo otros problemas y ella me da fuerza y me dice, no, todo va a salir bien y ella sabía que yo le había dicho que yo iba a ir a los Juegos Olímpicos y que iba a ir por una medalla y ya cuando estuve ahí le dije que iba a coger la medalla de oro en esa final. Tú tenías fe en ti y eso también Sí. es importante, la confianza Sí. que se tenga el deportista en él Sí, mismo. sí, yo tenía mucha confianza en el trabajo que estábamos haciendo con los entrenadores y yo. Y bueno, di lucha hasta que le gané a Japonés, que era el favorito, y en su país, y salió la medalla. Ahora sí quisiera, porque nos pueden estar viendo jóvenes deportistas, niños, no sé, de cualquier edad, y quizás se quieran inclinar por el deporte, o quizás ya estén en el deporte y quieran inclinarse hacia la lucha, o no tengan definido una inclinación todavía hacia algún deporte. Un mensaje que le quieras enviar a esos muchachos para que sigan tu ejemplo, el ejemplo de todos los deportistas. ¿Qué es lo que necesitan para ser buenos deportistas? Bueno, lo primero que hay que hacer es ser disciplinado, hacer caso a todo lo que digan los entrenadores y tener fe, entrenar y sacrificarse, que al final la vida te premia por algún lado. A lo mejor es ganando un oro olímpico, pero a lo mejor es teniendo otras cosas, porque no todo el mundo puede ser campeón olímpico, como bien te dije al principio, pero sí siempre te va a premiar por algún lado. Si tú haces las cosas con disciplina, te sacrificas, haces caso a lo que te dicen y te vas trazando tus metas, al final sale el resultado. Así mismo es. Entonces aquí tenemos las medallas de Horta y esta precisamente, ¿la puedo tocar? Sí, Esta es la medalla de Tokio. de Tokio, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cuánto me dijiste que pesa cantidad? Pesa bastante. 556 gramos pesa la medalla, 550 es de plata y los otros 6 gramos es de oro. Como bien tú ves, tiene los números romanos de los Juegos Olímpicos y por aquí abajo tiene la división, el deporte y que es de, la división, el deporte y que es de hombre. Porque como hay femenina, Sí.
es una medalla única, como decir. Esa medalla no hay dos en Tokio, porque no se dieron dos, es una sola. Te agradezco una vez más por el esfuerzo que has hecho en ser entrevistado, ya que nos decías que te cohibes un poco de eso. Yo soy Yaiselin Palmatejas y nos vemos en un próximo encuentro.